Hola alumnos, os voy haciendo un resumen del tema antes de explicarlo, porque de tiempo vamos regular. El siguiente tema es el tema de la integral definida y no voy a meterme mucho en teoría y lo que voy a explicar es lo práctico, ¿vale? Cuando en el tema anterior os expliqué lo que era una integral, os dije que no iba a servir para calcular áreas, volúmenes. Nosotros para selectividad lo vamos a usar sobre todo para calcular áreas. Ya os expliqué lo de las particiones, que si tenemos una curva y queríamos calcular el área que había de esa curva entre dos rectas verticales x igual a y x igual a b, si queremos calcular esa integral, os expliqué que podíamos ir haciendo rectángulos cada vez más pequeños y así conseguíamos acotar el área entre una suma inferior y una suma superior, que era como se introducía la integral bien introducida. Pues bien, para calcular este área de esta integral, lo que se hace es una integral que se llama integral definida, que está acotada en el extremo más pequeño es el a y el superior el b. Y luego f de x, que es la función que queremos integrar, y esa integral me da el área, que está coloreada aquí, ¿vale? Es mucho más fácil de lo que parece, tan solo es usar las integrales anteriores y definirla. Es calcular unas primitivas. Primitivas recuerdo que es resolver la integral. Por ejemplo, si tenemos una función, nos dice calcular la integral entre 1 y 3 de x diferencial de x. Nuestro objetivo siempre va a ser calcular la integral de x diferencial de x, que lo vimos en el tema anterior. Vamos a calcular su primitiva. La primitiva recuerdo que se puede poner con mayúsculas, ¿vale? F de x y era x cuadrado partido de 2. Y nosotros en el tema anterior, como era inmediata, le sumábamos una constante, porque sabíamos de dónde venía exactamente. En este caso, lo que se va a hacer, como ya está íntegra entre dos valores, no hay que sumarle la constante. Una vez que hemos calculado la integral, ponemos que la integral de x es x cuadrado partido de 2 y que la vamos a valorar entre el 1 y el 3. Y lo que hay que hacer es aplicar una regla que se llama regla de Barrow. Cuando la aplicamos, la vamos a nombrar, ¿vale? Que queda mejor, regla de Barrow, y la vamos a aplicar primero en el 3 y luego le vamos a restar el 1. F de 3 menos F de 1 es lo que vamos a aplicar. F de 3, ¿qué significa? Pues 3 al cuadrado partido de 2, es decir, 9 medios. Y F de 1 sería 1 al cuadrado entre 2, porque es lo mismo un medio. Entonces, la integral entre 1 y 3 de x diferencial de x es 9 medios menos un medio. Y si restamos eso, pues sale 8 medios, que es 4. Y estamos hablando de área, unidades cuadradas. Tan solo eso. Lo de unidades cuadradas se pone cuando estamos calculando un área. Si es una integral definida no hay que poner nada más, ¿vale? Os digo las propiedades principales de las integrales definidas, que son las que vamos a ir usando. Las propiedades de la integral definida. Sus propiedades son: la primera, que si el límite de integración inferior y superior coincide, entonces nos quedamos sin área, no tenemos nada, ¿vale? Entonces esa integral vale 0, sea cual sea la función. La segunda, que si la función es positiva, es decir, está por encima del eje x y es integrable, entonces la integral va a ser entre ese intervalo también va a ser mayor o igual que 0. Y si es negativa, pues sale negativa. Si la función es negativa, entonces sale la integral va a ser negativa. Esta es más teórica, esta propiedad. La tercera, que si nosotros queremos hacer la integral entre a y b, vamos a ponerlo con un intervalo, queremos hacer la integral en el intervalo ab y existe un número c que pertenece a ese intervalo ab, entonces la integral entre a y b de la función va a ser lo mismo que si hacemos la integral entre a y c más la integral entre c y b. Es la misma integral, ¿vale? Se puede dividir. Aquí está a, aquí está b y aquí está c. Podemos hacer la integral entera, o primero una y luego la otra, el otro trozo. Y con esa más o menos creo que nos vamos, bueno, que si tenemos la integral entre a y b de la suma de dos funciones, pues la vamos a poder separar la integral entre a y b de la primera
diferencial de x más la integral entre a y b de la segunda. ¿Vale? Es exactamente igual que la que habíamos visto antes. También habíamos visto que cuando tenemos la integral de un número que multiplica una función, el número no se integraba, lo sacábamos fuera e integramos la función. Hacemos la integral y luego lo multiplicamos por el número. Y poco más. Había una cosa que se llama el teorema de valor medio, pero no, ya no lo piden. Una importante que hay es que si cambiamos los límites de integración, es decir, si tenemos integral entre a y b y nosotros ponemos entre b y a, no es la misma integral, le estamos dando la vuelta. Entonces eso, si le cambia el signo, es menos. Eso sí se aplica mucho para calcular ya. Pues dependiendo si la función es positiva o negativa, pues nos va a hacer falta una o la otra función, los límites de integración. Y lo último de teoría que voy a dar es la regla de Barrow, que ya os lo he explicado antes. La regla de Barrow se aplica bastante, es la que vamos a usar, y es que si g es la primitiva recuerdo que la integral, la primitiva de una función f con f continua, aunque esto luego en la práctica no lo vemos, el intervalo, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x es g de b, la primitiva evaluada en el límite superior, menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Y esto es lo que vamos a usar casi para todas las definidas. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos integral entre 1 y 6 de 4x al cubo menos 4x a la cuarta menos 3 diferencial de x. Esa integral definida, yo normalmente lo que hago es calcular primero la primitiva fuera y luego ya evaluamos, ¿vale? Eso va a ser, la primitiva va a ser la integral de 4x al cubo menos 4x a la cuarta menos 3 diferencial de x. Son 3 integrales y lo voy a hacer del tirón. El 4 no se integra, lo saco fuera y de x al cubo la integral sería x a la cuarta entre 4. Luego el siguiente, el menos 4 no se integra y sería la de x a la cuarta es x a la quinta partido de 5. La siguiente, el menos 3 no se integra, quedaría un 1 y su integral sería x. Esta sería la integral inmediata del 4. El 4 y se queda y ya tenemos el f de x. Con la que tenemos f de x, pues entonces esto va a ser evaluarlo en f de 6 menos f de 1. Y yo lo que hago, lo hago aparte. F de 6 es calcular 6 a la cuarta menos 4 por 6 elevado a 5 partido de 5 menos 3 por 6. Y luego por otro lado tenemos f de 1 que lo necesitamos y sería 1 a la cuarta menos 4 por 1 elevado a 5 menos 3 por 1. Hacemos los cálculos. 1 menos 4 menos 3 menos 7 menos 6 y por el otro lado tenemos f de 6, 6 a la cuarta, espera, coja calculadora, 6 a la cuarta que es 1296 menos 4 por 6 a la quinta y entre 5 y luego menos 18. Y creo que esto la calculadora lo he hecho mal. Bueno, que no tengo calculadora. Estoy haciendo con el móvil. Espera un momentillo. Que lo hagamos en condiciones. 6 elevado a 4 menos 4 por 6 elevado a 5 dividido entre 5 menos 3 por 6 y sale menos 4.942,8. Entonces mi integral que me pedían sería la integral entre 1 y 6 de 4x al cubo menos 4x a la cuarta menos 3 diferencial de x serían f de 6 menos f de 1, o lo que es lo mismo, menos 4.942,8 menos
menos 6. Cuidado con el menos ese, ¿vale? Es decir, que sería más 6. Y eso sale 4.000 menos 4.936,8. Y esa sería la integral definida. Y ya estaría hecha, ¿vale? Exactamente igual si son trigonométricas, ¿eh? Imaginaos que la que nos piden ahora es la integral entre 0 y 6, pues entre 0, vamos a poner una trigonométrica, entre 0 y pi de seno de x. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, la integral del seno de x, diferencial de x, todo el mundo sabe que es el coseno de x menos coseno de x. Pues necesitamos meter eso. Pues entonces realmente, si no queremos usar la regla de Borro como he puesto yo antes, que aquí hemos usado la regla de Borro, ponemos que la integral menos coseno de x, que la vamos a evaluar entre 0 y pi. Y esto es menos coseno de pi menos coseno de 0. Menos coseno de pi es menos coseno de 180, que es menos 1, menos 1, que es más 1. Luego menos coseno de 0, que es 1. Y menos, y son 2. Y ya estaría hecha la integral definida esta también. Este es el concepto de integral definida, ¿vale? Y ahora después os digo cómo se calculan las áreas.